vais a flipar, lo vais a flipar todos, ¿vale? Sí, lo sé. Id poniendo órdenes de compra de trigo, que os va a gustar esto. Ya sé que os va a gustar. Si es que nos conocemos. Y antes de continuar, como sabéis, os dejo en la descripción el link al canal de Twitch, donde vais a poder ver directos espectaculares y muy divertidos como este. Y además también os dejo el link al canal de Discord, así que si queréis os podéis pasar por el Discord, donde avisaré cuando haga directos, o también suelo avisar para jugar de vez en cuando con vosotros y demás. Así que si os apetece pasaros, tenéis debajo el link al canal de Twitch y al canal de Discord. Y ahora vamos con el vídeo. Vale, vamos al lío, gente. ¿Dónde está mi mamut? Por favor. ¿Qué hostias pasa aquí? ¿Por qué estás tú tan desordenado, tío? Parezco un desgraciado. Soy un desgraciado. ¿Qué coño parezco un desgraciado? Soy un desgraciado. Vale, esto es lo que vais a flipar, ¿vale? Vamos a ir a una isla. Vale, aquí voy a comprar unos troncos, ¿vale? Troncos, vale. ¿Qué es esta mierda, tío? Un zapato de estos. ¿Esto qué es esto? A la basura. ¡Ja! Muchas gracias, tío. ¡Qué bueno! Esa suscripción buenísima ahí. Ahí te va tu cofre, ya sabes. Listo. Vale, vamos a comprar aquí. Hemos dicho que vamos a comprar troncos, ¿vale? Y según nuestra orden de compra eran 550. Es decir, vamos aquí y compramos 550. Al bolsillo. Pum, como estos. Luego vamos a comprar unas rocas de estas buenas. No, esta mierda no. Recursos. Joder, por favor. Roca, he dicho roca. ¿En serio me estás poniendo esto? ¿Cómo se llama roca, tío? Si se llama roca, a secas. Vale. Compramos 55 rocas de estas, buenísimas. Perfectas. Y luego aquí vamos a comprar en bloque de piedra. Y bloque de piedra eran tier 3, creo. De tier 3. Vamos a comprar... a ver, orden de compra. A 136, ¿vale? Orden de compra 136. Y vamos a comprar 1650 bloques, como estos, ¿vale? Pum. ¿Por qué no me los ha recogido? Por favor, si es un mamut. Ojito con esto. Mirad qué mierda hemos gastado, ¿eh? O sea, que esto es una ruina. O sea, que es que no hemos gastado nada. 209k. Y lo sé, os va a gustar, Buenísima esa carta, buenísima. Azkar, bienvenido. Vale, voy a ir a una isla. Vale, para hacer esto tenéis que tener una isla en Carleon, ¿vale? Tenéis que tener una isla en Carleon. Me da igual que sea la isla vuestra personal o que sea una isla de gremio. Cuanto más nivel sea, mejor. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Maravilloso. Aquí está, molino. Molino de viento. Pagamos, pum. Llenar todo. Riquísimo molino, gente. ¿Te imaginas que los han parcheado y le estamos liando? ¿Dónde estaba, tío? En el segundo. Construir. Pagar. Llenar todo. La isla de Don Quijote, gente. Isla de Don Quijote, ¿eh? Increíble. En el 2. Molino. Construir. Pagar. O sea, fijaos que no cuesta nada esto, ¿eh? O sea, estamos haciendo edificios. Vamos a hacer 11 molinos, porque es una isla tier 6 y está al máximo. 11 molinos de mierda. Y nos han costado 200k de plata. O sea, esto está de risa. Es de risa el precio. Es de risa. No seáis impacientes. Los que no sabéis por qué estamos haciendo esto, no seáis impacientes, que os va a gustar. Os va a gustar. Ahorita es fake, ¿te imaginas? Fua. Bueno, chicos, hasta otro directo. Nos vamos. Fua, increíble sería. Molino de viento. Vale, listo. Pagamos. Y todo, el tirón. Voy a aparcar el mamut aquí en medio, así puedo tirar a las dos. Molino de viento, construir. Tranquilos, tranquilos, que le queda poco. Le queda poco a esto, ¿eh? ¿Para qué sirven los molinos? Los molinos sirven para moler el trigo y hacer harina, que es un componente para hacer comidas, o para hacer mantequillas, que se hace con la leche de tier 4, tier 6 y tier 8. Que también es un componente para hacer comidas y creo que también para buena poción, creo, no sé fijo eso. Por cierto, la semana que viene, el miércoles tendremos ya las insignias para los que donan bits.
que los tengo muy descuidados y la semana que viene, el miércoles, fijo, tenemos ya insignias. Ahora vas a ver, Azcar, esto va a ir para YouTube, no os preocupéis. Que esto va a gustar. Esto es lo que prometí en el vídeo de comidas. Pero bueno, como estáis aquí apoyando el directo, os lo muestro a vosotros en primicia. Algunos ya lo saben que hemos hablado en privado en Twitch, digo en Twitch, en Discord. Y esto es primicia, ¿vale? Vale, ahora veis, ¿no? Vale, yo tengo una isla... Dale. Ahora te cuento, Hub. Recuérdamelo, ¿eh? Podría ser buena, Cibrode, pero me joderían con el copy. Mira, a ver, tenemos esto, ¿vale? Tú cuando estás en Carleon, si tú crafteas en tu isla comidas o pociones, incluido ingredientes de aquí, tienes devolución, ¿vale? O sea, tú te vienes aquí y clicas en el cacharro este y ves que tienes devolución, si te fijas aquí. Mira. Clico en las comidas y ves que tienes el 13%, ¿vale? Y te fijas la tasa de creación al 100%. Por alguna razón ha salido al 100%. No sé por qué. Pero bueno, esto parece que está bugueado. Realmente nunca sale la tasa de creación al 100%. Suele salir al 0. Pero bueno, por alguna razón se ha bugueado. Así que esto va a ser espectacular. Bueno, si os fijáis, cuando tú haces un molino de estos, nosotros hemos hecho 11 molinos, ¿vale? 11 molinos han costado en total, no me acuerdo cuánto era, eran 200 y pico mil de plata, ¿vale? Pone 300.000 de plata, como mucho, como una locura, es súper extravagante. 300.000 de plata. Cada molino de estos aparece con comida, si os fijáis. Aparecen todos al 7% de comida, ¿vale? Eso quiere decir que si tú tienes 11 molinos, te ha costado fabricar un sitio en el que tú puedes crear comidas, o sea, en este caso harinas y mantequillas y demás, te ha costado 200k hacerte como si fuera un molino al 77% de comida, todo el rato. Cuando tú gastas la comida de todos los molinos, los tiras al suelo y se pierden 10 bloques por cada molino. Es decir, repararlos te cuesta tirarle abajo y volver a levantarle con 10 bloques más. Te cuesta como 15k y vos vuelves a tener otro molino al 77% de comida. Y esto así, todo el rato infinito. Entonces ahora diréis, ¿y para qué vale el molino? Pues vale para que te suscribas al canal, bro. Dame un segundo. Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nahuel, tengo para pagarte si quieres. ¿La tasa siempre sale al 100%? Creo que no, Creo que no. Porque a mí, o sea, en la ciudad fijo que no. Porque yo he puesto un molino en la ciudad y se baja. Creo que no en la ciudad, al menos. Bueno, yo he comprado un poco de trigo y me lo voy a llevar, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí tengo un poco de trigo, que es el que he traído esta mañana por zona roja. Para que veáis un poco cómo va el asunto. Esto da papaja, Lo que vamos a hacer ahora mismo da papaja, de verdad. Esto os va a dar... Mirad toda la harina que tengo ya de otras veces que hemos hecho esto, O sea que esto es calena fina. Además, esto es una spec que sube. O sea, en plan, tú moliendo esto... O sea, moler trigo te da la spec de cocinero, la de cocinero general, y también te da la spec de moledor de trigo y de hacedor de panes, te da dos cosas. El problema es luego venderlo ni en pedo, Zarpaz. Se vende a miles, a millones. Yo no lo vendo porque hago comidas. Además tú haces trigo por un lado, o sea, lo puedes modificar de trigo, o sea, de harina. De trigo harina y de harina pan. Entonces puedes hacer como quieras. Isla de El Pruebas, vamos para allá. Sí, se vende a muerte, se vende a muerte. ¿Qué te pasa, Nahuel? O sea, fijaos, mirad el valor de inventario, ¿vale? Valor de inventario 14,8 millones. A ver, obviamente tengo muchísimo trigo, no voy a poder refinar todo con esto. Pero para que os hagáis una cuenta, ¿vale? Fijaos. Me lo voy a apuntar, de hecho, en el bloc de notas que tengo, ¿vale? 14,8 millones. 14,895, vamos a apuntar. 14,895 millones. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Harina. 13% de evolución. En mi caso, voy a usar foco también, ¿vale? Que conste. Voy a usar foco porque yo ya soy cocinero y tengo mucha spec. Entonces quiero gastarlo aquí también. O sea, hoy mi foco lo voy a gastar aquí. Para hacer la prueba y para hacer el vídeo. Era una de las razones por las que no quería haber gastado foco antes. El pan se vende bien. Sí, tú piensas que... O sea, tú piensas que las comidas... O sea, las comidas se venden, por un lado, las que usa la gente... Y por otro lado, se venden las que se utilizan para alimentar los edificios. Un edificio de estos, en la ciudad, hay que darle de comer todos los días. Mi edificio, por ejemplo, de pociones, al día come 1000 tortillas tier 7. Pues imagínate todos los edificios de todas las ciudades, todo lo que comen. Además de lo que tú craftees y demás. Y esto es un ingrediente para hacer muchos platos diferentes. La harina, por un lado,
y el pan por otro. Bueno, hemos sacado el primer edificio, casi 500k de beneficio. O sea, con este primer edificio ya hemos pagado toda la isla. ¿Vale la pena comprar el trigo? Sí. Creo que sí, fake. O sea, yo lo he estado comprando en Carleon, pero esto lo traje del Royal, porque es muchísimo más barato. De hecho, creo que lo llegué a comprar prácticamente 200 de plata más barato. Eso es, y además estamos pagando 0 de tasas. O sea, en plan, que esto, este tinglado que tenemos ahora mismo, que vuelva a tener comida otra vez, estamos hablando que cuesta 10k de plata. O sea, esto es una tasa gratuita. O sea, estáis haciendo esto gratis. No hay que dar de comer nada. La tasa en Carleon del 300%, gente. 300%. O sea, esto, a ver, obviamente yo lo he hecho de la forma más exagerada, ¿no? Yo soy full spec en moler trigo. He hecho un mamut entero de trigo, para que lo veáis. Lo he traído desde el Royal comprado barato y lo hemos puesto en la isla. Pero quiero decir que esto, por ejemplo, tú vienes con un jabalí espectral, te traes 1000 o 2000 de trigo y ya está. No tienes por qué hacerlo a lo loco. Además también puedes plantar trigo aquí en Carleon y refinarlo, que yo lo estuve haciendo también. Spec de cocina, te muestro. Creo que es cerca de 700 o cerca de 600 o así. Esta comida abajo, ¿no? 100, 50. Todas al 50 creo el mínimo. Bueno, esta no. 300... Unos 500 de comida, más o menos tendré. Sobre 500 de comida. Es que esto me lo compré por error, porque la otra vez estaba subiendo el spec de hacer trigo y joder, compraba y decía, me traía Carleon en un viaje y decía, joder, si me quedo corto, todo el rato me quedo corto. Y dije, no, voy a comprar a muerte. Y me puse un montón de órdenes, se me olvidó quitarlas y compré, pues eso, casi 50.000 de trigo. El stack de trigo en Carleon creo que cerca de 400, Fernando. Y este ha costado 397, no, 400. Pues más de 400 entonces. Y tú piensas que esto, o sea, estamos hablando de que yo estos los he pagado a 320 o así. Mirad, también esto es importante, ¿eh? Uno de trigo vale 397. Y por cada uno de estos, 392. Es decir, vale 5 de plata de diferencia. Y por cada 1000 de estos, cada 1000 de trigo, estamos sacando 1130 de estos. Bueno, yo más porque estoy haciendo con foco. Pero vamos, que veáis cómo va el asunto. ¿Cuál es el spec de hacer trigo? La del pan. Es la del pan. Haciendo pan y haciendo trigo te sube la spec. ¿Qué comida sirve cosechar sin foco? Las zanahorias, el maíz y las calabazas. Calabazas de tiro 8, ¿no? Sí. No, Benjo, para nada. Si es que cuesta hacer... Mira, hemos gastado 200k por hacer un molino. Un molino te cuesta 15k. 15k. Y cuando lo demueles y lo vuelves a hacer, te devuelve creo que es el 80% de materiales. De 150 bloques, pues te dará 130. ¿Qué te cuesta a ti 10 bloques de 10-3? ¿5k? ¿1k? ¿2k? Muy poquito. O sea, es mucho más barato. Esto es gratis, o sea, es gratis. Piensa que son 200k, toda la isla. Y levantarla otra vez, después de demolerla, serán 30k o 20. Si llega. ¿Eso da mucha plata? Pues de momento... ¿Esto lo van a nerfear? En teoría no. O sea, esto lleva de toda la vida así. Y la gente lo sabía, ¿eh? O sea, en plan, nadie ha dicho nada de nerfearlo en ningún momento, así que puede que no nerfeen. De momento hemos empezado con... No llegaba a 15 millones, ya llevamos por 17. Yo lo muestro y cada uno lo que quiera hacer que lo haga. Pedestri, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con tu billón? Pues mira, me compré el mamut este. Me he comprado un edificio en el Royal, que he pagado hace poquito 200 millones por él. Hoy le he comprado hace unas horas, de hecho. Y tengo 500 millones invertidos en oro. Y tengo 1300 millones guardados en un edificio. Ahora mismo. Esa es héroe. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió lo de poner la isla entera completa y me pareció una buena idea, tío. O sea, tú piensas que yo más o menos he calculado... O sea, mi foco, yo cuando crafteo cascos, sí que es verdad que por un lado la isla con los trabajadores me da dinero, me da al día 2-3 millones de plata cada día, pero el crafteo de cascos en sí, o sea, en sí el crafteo me da más o menos 1 millón de plata. Más o menos. Ahora mismo, con los 30k de foco, llevamos ya más de 3 millones. O sea, esto me gusta más. Y me gusta más por una simple razón. Aparte que os he mostrado que es gratis hacerlo. O sea, me gusta más el tema de las comidas porque es más rápido de vender. O sea, esto se vende así. Así. O sea, esto va a fuego. Chilangaso, ¿qué tal? Muy buenas. No, Macías. Te haces un alter, que es gratis.
otro personaje con tu cuenta, que es gratis. Le pagas, le haces un gremio que te cuesta 30k o 40, creo, hacer un gremio. Y pagas 100k y te haces una isla de gremio en Carleon. Y ya tienes una isla. ¿Que quieres otra isla? Borras el gremio, te haces otro gremio y otra isla. Así todo el rato. Piensa que cada isla de gremio tiene la parcela central. Ahí te entran 4. Por 100k tienes para poner 4 sitios. Te puedes poner 4 molinos. Estamos haciendo aquí un experimento, que además lo estamos grabando para YouTube. Y yo creo que va a estar bastante guay. Y aquí dejamos 3, hemos dicho, ¿no? A ver, bosteo de comida, dejamos 3. 1, 2, 3. Pero ya veis que esto es espectacular, o sea, en plan... Es que hacer una isla de molinos cuesta 200k y tirarla abajo y volver a levantarla te costará 20 o 30k más. O sea, por 20 o 30k puedes gastar el foco de 4 o 5 días sacando. O sea, fijaos, yo haciendo sin foco, hemos empezado con 13 millones, ¿vale? Hemos sacado 4,5 millones de plata. Literalmente 4,5 millones de plata, de beneficio. Simplemente haciendo esto, refinando trigo aquí. Luego ya no te quiero decir nada si con esto haces comidas. Pero bueno, simplemente con trigo, que lo compras en el Royal, lo traes aquí con un jabalí espectral, te haces un par de stacks y los pones. Ahí tenéis un negocio que explotar. Sencillo. Y bueno, gente, y antes de terminar, me gustaría deciros que el sábado, lo más seguro, que subiremos un podcast en el que vamos a tocar el tema de por qué nos gustan tanto los MMORPGs, qué tienen que nos atrae tanto. Y nada más que decir, si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like para que YouTube lo vea y me posicione el vídeo, comentadme a ver qué os ha parecido y suscribíos para apoyar el canal. Y no os olvidéis que tenemos canal de Twitch en el que hacemos directos los lunes, los miércoles y los jueves sobre las 7 de la tarde, hora española. Nos lo pasamos muy bien, con muy buena comunidad y muy buen chat. Así que os animo a que os paséis. Un abrazo, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!